llegamos y se nos empiezan a morir las vacas, detonamos el recurso, y para arriba el equilibrio, nosotros tenemos un equilibrio hasta un cierto punto, que ese es el miedo más importante que normalmente tenemos, que es quedarnos cortos de carga y que nos sobre mucho pasto. Los excedentes sí los vemos en el campo, los excedentes los podemos ver cuando tenemos excedente de pasto, porque el equilibrio para abajo tiene un piso, tiene un límite, que es cuando se te muere el animal y se te rompe el recurso forrajero, pero para arriba lo que vas a empezar a ver es que los animales ya llegaron a su tope de consumo, no pueden comer más y el resto te empieza a sobrar. No hay forma de atajarlo. Entonces, y eso lo ves en el campo. De hecho, a cabo de la gira de ayer, lo que estuve viendo fueron todos excedentes, y pasturas pasadas, y el contratista de rollos que no llega, y todas esas cosas. Bueno, buenísimo. ¿Qué más? ¿Cómo es ¿se acuerdan cómo es la relación disponibilidad o asignación de forraje versus consumo? Le llegó la presentación de la clase anterior, ¿no? Bueno, si no se acuerdan ahora la vamos a ver, no importa. Alrededor de, no me acuerdo bien, pero también depende, ¿no?, de la cantidad de materia seca disponible, pero creo que Pero hay un umbral, Alberto, que sí, se tienen que más o menos acordar, que si sí, de acá para abajo se acaba el mundo, sí, de no acá para debería, arriba está todo bien. ¿Y eso cuánto es? alrededor del 50% o un poquito menos, creo que era ¿De qué? de utilización sobre disponibilidad. No, yo estoy hablando disponibilidad, o sea, biomasa en el campo. Yo entro al lote y tengo 2.500 kilos de materia seca cuando los animales entran. Sí. ¿La cosa está bien o está mal? 2.500 kilogramos de materia seca cuando Por entran. hectárea de Sí, disponibilidad. ahí estaría bien. No, Está es bien. una buena disponibilidad, sí. Y bueno, si tengo 1.500, Sí. Depende de la cantidad de animales que le pongas y en el tiempo que no, lo pero uses. disponibilidad. No, está Después bien, con vemos 1.500. asignación, disponibilidad. Acá hay un tema que es fundamental. No está, Germán es el abogado. Con 1.500 estás bien todavía. Sí, no está. No está Germán. Alberto, pero vos igual vos trabajás en el seminario, Alberto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo trabajé bastante tiempo. Trabajamos con menos disponibilidad, te digo. A veces. Bueno, pero eso es importante, eso está bueno. Me voy a saltear todo lo que les iba a pasar de resumen, me voy a ir directamente ahí y después cualquier cosa volvemos. ¿Está bien? Les borré las fotos, pero este es el modelo que ustedes tienen que tener en la cabeza, uno de los modelos. Saber que si la disponibilidad de forraje de biomasa en materia seca cae de este umbral de 1.300, 1.400, 1.500, voy a agarrar de vuelta y ya me agarra el de dibujar y si cae de acá para acá, o sea, esta parte de la curva, la cosa está mal, ¿sí? Pero fíjense esto, y acá hay un tema para Alberto. Yo les estaba contando, trabajé bastante en el noreste de La Rioja, cerca del límite con Catamarca, zona de 300 milímetros. En Mendoza, cerca de General Alvear, también zona de 280 milímetros. Y ahí las receptividades ganaderas estimadas, según los expertos zonales,
dicen que van más o menos de 25 a 35 hectáreas por EB. ¿Está bien? Alberto, ¿lo escuchaste alguna vez a la gente del IADIS hablando de los llanos de Mendoza? Sí, Bueno. sí, son esos, ¿Mm? más o menos esos valores. valores, mientras más al oeste te vas, sí. Sí, te estoy hablando de los llanos saliendo de la zona de riego, en una de salida de San Luis, entras a Mendoza, te metes a la altura de General Alvear para el medio, y después, bueno, está la cordillera, es otro tema, ¿no? Pero toda la parte esa del medio, que son los llanos, que después continúan pasan por arriba de San Luis y continúan hasta La Rioja, ¿no? ¿Qué pasa con esto? A ver, alguien que me haga esta cuenta. Alguien que esté rápido. Si yo tengo un EB, hagamos la cuenta que un EB son 3.650 kilos de materia seca. ¿Está bien? Y acá estamos hablando de que estos campos tienen esta receptividad. ¿Cuál es la disponibilidad promedio? Pongámosle que esto, hablamos del índice de cosecha, una variable de resultado y todo lo demás, después vamos a volver a hablar de lo mismo, pero estamos hablando de que pongámosle, no sé, que esto se puede cosechar un 30, un 40% de la vegetación que se produce, no mucho más, pero bueno, pongámosle un 40%. ¿Está bien? O sea, necesitamos 3.650 dividido 0,4. ¿Está bien? ¿Cuánto da eso? Ya te digo. 9.125. Dividan eso Por 35. por 35 o por 25. 260,7. Kilos de materia seca por hectárea. Perdón, ahí no entendí la cuenta. Yo había hecho primero como que me daban cerca de 40 kilos por hectárea, pero después con la cuenta que hicimos recién... Esto es, porque esto es sobre forraje disponible, no cosechado. Entonces, 3.650, si te dicen, es un EB cada 25 hectáreas. Estamos diciendo que son más o menos 9.000 kilos de materia seca con esta cuenta. 9.000 kilos de materia seca dividido 25 o 35, ¿está bien? 9 tons de materia seca dividido 25 o dividido 35. ¿Cuánto da? Y te da más o menos 250 kilogramos de materia seca por hectárea. Un poquito más por ahí con la de dividiéndolo por 25. Ahora no lo saqué, pero entre 250. O sea, estamos acá. Sí, bajo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo después les cuento cuál fue mi aprendizaje, pero... Y el consumo cae también ahí. El consumo cae. En una parte de esa curva que el consumo es bajo. Sí, pero estás por abajo del 50%, si no haces algo distinto, estás por abajo del 50% del consumo potencial. O sea, estás hablando de una vaca que va a estar comiendo toda su vida el 1% del peso vivo. ¿Está bien? Más o menos. Si debería comer el 2,5% y está comiendo el 40%, el 30 y pico por ciento, está comiendo el 1% del peso vivo. Y una vaca comiendo el 1% del peso vivo se preña la mitad. Con lo cual, estos son sistemas, y si hacemos la cuenta al revés, lo que vamos a ver, no sé dónde me quedó, es que este umbral más o menos está en 7 hectáreas por EB. Cuando empezamos a hablar de receptividades ganaderas, no es lo normal para la pampa húmeda, pero sí para las regiones semiáridas,
y áridas, como en este caso, pero ya cuando empezamos a hablar de que necesitamos más de 7 hectáreas para un EB, ya sabemos que vamos a estar en una situación de restricción de consumo. Entonces, ahí le puedo dar 25, 30, 50, 60, 100 hectáreas, es exactamente lo mismo. El animal no llega a caminar toda esa superficie para poder cosechar el forraje. No necesita una moto, ¿sí? Un cuatri, no sé, algo. Pero con las 2 patitas y una boca no llega a levantar esa cantidad de pasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La receptividad ahí está calculada en base a un umbral determinado a partir del cual se espera que no haya daño sobre el ecosistema. Pero cuando vas al campo, no importa la cantidad de hectáreas que le dé a la vaca siempre está flaca, siempre está fea, porque no llega a comer, no llega a consumir la suficiente cantidad. Entonces, este mismo modelo, y este modelo, si una vez que ustedes lo entiendan, de que se acuerden que más o menos son 1.300, 1.400, 1.500 kilos de materia seca, si es un forraje de excepcional calidad, con una arquitectura de planta muy específico que se puede comer muy bien, puede ser un poquito menos, puede ser 1.100, esto es fundamental, ¿está bien? Es fundamental para entender qué es lo que está pasando en esta interacción forraje-herbívoro, y entenderlo a distintas escalas. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Lo expliqué más o menos bien? Bueno, esto es lo que a mí me pasaba. Yo llegaba acá y decía, está bien, pero hay que bajar la carga. No resolvés nada bajando la carga. ¿Qué harían ustedes en una situación así? Supongamos, yo les cuento un caso, tenía un campo que eran 84.000 hectáreas, tenía una forma así de L, cerquita General Alvear, y el lote del fondo, esto eran 15.000 hectáreas, un solo lote. Acá en estas 15.000 hectáreas había todo el tiempo un rodeo de 500 vacas. Para que tengan una idea. Esto cerquita General Alvear. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo irme a valores más lógicos? Según lo que decís, podrías aumentar la carga. Ahí tenías 30 animales por hectárea. Sí, no sé si podía aumentar la carga, pero que bajarla no tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido. No es una cuestión de carga acá, es una cuestión de disponibilidad de pasto. Entonces, si yo pudiese, supongamos, ¿no? Si yo tengo todo el campo y tengo una planta por acá, la otra planta por acá, la otra planta por acá, la otra planta por acá, es mucho mejor para la vaca agarrar y decir, bueno, tengo en esta superficie la misma cantidad de plantas, y pasé de esta situación de disponibilidad a esta situación de disponibilidad en mucho menos hectáreas, por ejemplo, ¿no? ¿Tenés la posibilidad de hacer algún recurso implantado? Bueno, esa es una alternativa. Después hay otras alternativas, esa es una, y ahí sí intentamos, y de hecho logramos hacer algunos llorones y alguna cosa, pero decís, ¿y el llorón produce mucho más que un pastizal natural en buena condición? No, no produce muchísimo más en esa situación, pero lo que vos tenés es, como de vuelta, lo que hablábamos de comunidades y de plantas y del valor pastoral. Si vos tenés esta situación donde, lo voy a cambiar, a ver si puedo, porque se me cambia de... Vamos. ¿Sí? Supongamos que esta es la situación y estas son las 5 plantas forrajeras que hay. Y después el resto son cosas que no son forrajeras. ¿Está bien? Entonces, la realidad es que la disponibilidad de forraje va a estar dada por estas 5 plantas forrajeras y lo que va a tener que caminar la vaca para conseguir un bocado acá, después conseguir otro bocado acá, después conseguir otro bocado acá, después conseguir otro bocado acá. Si yo reemplazo un tapiz que da 2.000 kilos, que produce potencialmente 2 toneladas de materia seca por hectárea por año,
por otro que produce 2 toneladas de materia seca por hectárea por año, pero que esto tiene un 20% de plantas forrajeras y esto es el 100% de plantas forrajeras, ya me pasé de estar acá a estar acá. ¿Está bien? Eso es lo que estoy cambiando cuando hago una pastura en ese tipo de lugares. Lo mismo en la estepa patagónica, cuando puedo hacer algo, o cuando hago manejo de machines o cosas por el estilo. ¿Está bien? Lo que estoy logrando es bajar, o sea, aumentarle la eficacia al pastoreador. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, ahora esto... voy a ver si me deja... Tenía que ver, bueno, esto era lo que hablábamos de la asignación para maximizar el consumo y de lo que estábamos hablando era que básicamente la asignación forrajera debía estar en el orden de 2 a 4 veces el consumo potencial del animal para que el consumo esté cerca del potencial. ¿Está bien? Esta franjita de acá. Entonces, básicamente... Y esto, me voy a poner, no, esto ya me pasé de acá, vamos a descartar todo eso y vamos a abrir, debería abrir un Jamboard ahí, pero lo vamos a hacer así. Entonces, si yo tengo en el tiempo vamos a... Uy, qué feo quedó esto. Tengo un recurso forrajero con una disponibilidad o una biomasa X al inicio. Esto es tiempo, ¿está bien? Esto es biomasa, kilos. Entran los animales, ¿está bien? Esto empieza a bajar a medida que se va consumiendo hasta que llega a un punto que es mi umbral de salida. ¿Está bien? Supongamos que acá entraron con 2.5 toneladas. Sería algo espectacular. Y acá estamos saliendo con 0,5. Ajá. O 500 kilos. Que es un buen remanente, está bastante bien. ¿Está bien? Y que estuvieron en esta parcela, pongámosle 3 días. El primer día, ¿sí? O sea, si se comieron 2.000 kilos en 3 días, más o menos, ¿cuánto están comiendo? Supongamos, ¿no? Háganme esta cuenta. 800. Ponele. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo arranco en esta situación, el primer día, tengo las dos curvas, la disponibilidad y la de asignación. Voy a estar, depende de la carga, pero voy a estar en la de asignación, va a depender de la carga, pero la disponibilidad seguro no va a ser limitante para consumo. La del segundo día, si esto ya voy a estar por acá, la cosa en disponibilidad ya estamos más cerca del umbral, vamos a haber quedado en 1800 y si vamos a estar comiendo 700, 600 kilos, ya vamos a dejarlo acá en 1200, ¿está bien? Sí. No es tan así porque no es lineal, porque eso es lo que tenemos que entender. Y el tercer día voy a entrar con 1200 y me voy a ir con 500. La realidad es que la segunda mitad del tercer día, si yo quiero irme con 500 kilos de umbral, si me vuelvo para atrás, voy a estar con la asignación por acá y con la disponibilidad, cuando yo me vaya, voy a estar acá en 500 kilos, voy a estar comiendo el 60% del potencial. Con lo cual, básicamente lo que digo es de entender esto, cuando nosotros hacemos este tipo de pastoreos donde queremos cosechar más cantidad de pasto y dejamos los animales, nos vamos del lote con un umbral relativamente bajo de salida, el último rato que están en la parcela, el consumo se cae.
Se cae por asignación y se cae por disponibilidad. Entonces, los manejos muy intensivos en este sentido siempre empiezan a penalizar la producción animal. ¿Está bien? Estoy maximizando la cosecha, estoy aprovechando bien el pasto, probablemente este umbral de salida sea un buen umbral para la gran mayoría de los recursos forrajeros, pero para el animal ya este último rato que estuvo acá la estuvo pasando mal. ¿Está bien? Entonces, y eso va a depender, también del tipo del tipo del sistema en el que esté trabajando. Si yo estoy trabajando con una vaca de cría y me interesa que coma el 2% del peso vivo y con eso está fenómeno, no pasa nada. Si estoy con una recría y mi objetivo es que hagan 800 gramos y están comiendo una pastura de alfalfa, está perfecto, porque aunque coman el 1,8% del peso vivo de algo que tenga 80% de digestibilidad, ya tengo los 800 gramos. Entonces no me molesta. Ahora, si yo estoy con una vaca de tambo, pastoril, o con una invernada a pasto, ese último día lo soné. Y si esto lo repito en el tiempo, lo que va a pasar es que si tengo este mismo manejo y cada 3 días uno de los 3 los animales no comen, en el largo plazo, si yo tenía una expectativa de que hagan 1,1 kg, que potencialmente lo pueden hacer, van a estar haciendo 850, 900 gramos. Y esa es la diferencia entre que un novillo se engrase o no se engrase, se termine o no se termine. Una consulta, en estos casos no se cuenta la tasa de crecimiento del forraje en esos 3 días, ¿no? No, ahora lo vemos, Diego, vamos a ver algunos modelitos, pero en 3 días, suponete que tengas una tasa recontra alta, una alfalfa, hoy, no sé, estos días estoy midiendo tasa de crecimiento de alfalfa en el sur de Santa Fe de 90, 92 kilos de materia seca por hectárea por día. La realidad, si quieren, podemos hacer la cuenta del ejercicio de la planificación de pastoreo, pero si no le pensaba hacer algo distinto después. En 3 días, supongamos, no sé, si alguien la quiere hacer. No, pero 3 días 90 son 270 kilos. 270 kilos. 270 kilos, ponele en 1 hectárea. Y nosotros hoy en 1 hectárea estamos manejando 1 hectárea por día con un rodeo de 400 novillos. Ya son 200, ponele 300 kilos, o sea, es 1 kilo más por animal por día de tasa de crecimiento. Sí, qué sé yo, no es... Si fuesen 10 días, seguro. Sí. Ahora, con parcelas diarias no tiene mucho sentido. Claro. Con parcelas de 2 o 3 días, más vale preocupémonos por estimar bien la disponibilidad al inicio y manejar los umbrales de salida. Pero después vamos a ver esos ejercicios de ese tipo. Bueno, y esto es lo que les decía, ¿no? O sea, consumo acá abajo y productividad animal. Ya vimos, o sea, qué pasa, cómo afecta algunos de los aspectos del recurso forrajero al desempeño del animal desde este lado y cómo eso se traduce después en productividad, ¿no? O sea, consumo y preñez, consumo y peso de destete, bueno, y esto son los mismos modelos reparametrizados con materia seca digestible para vaca Angus, que era el modelito de arriba, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá, básicamente, tomado del trabajo de Jenkins y Ferrer, es consumo de materia seca, esto es como materia seca digestible, gramos de materia seca digestible por cada kilo de peso metabólico por día, ¿sí? Tiene esta respuesta en relación a la preñez para este trabajo, ¿no? Para cómo se hizo. Y el peso al destete lo mismo, fíjense, o sea que acá estamos viendo un modelito bastante simple que relaciona consumo y productividad en cría. 98% de preñez. Qué maestro. 98% de preñez, digo. Bien. Sí. No lo vimos seguido. No lo veo seguido.
Y no lo ves seguido porque tenés otros factores que hacen ruido. Ah, ya sé. Para empezar, estás hablando acá de una vaca modelo que representa a todo un rodeo. De ese rodeo después tenés vacas con problemas sanitarios, vacas que la mayoría de las veces tenés otro tipo de cosas que no entran en este modelo. Que, por ejemplo, no me quiero meter ahí, pero que tiene que ver con la condición corporal. Les voy a hacer con la condición corporal del parto y el nivel nutricional en el momento del servicio, que son los dos determinantes de la dinámica de la preñez de un rodeo, pero es bastante más complejo. Pero algo con lo que me gusta divertirme en otros cursos de ganadería es diciéndole que potencialmente un rodeo de cría puede tener una tasa de preñez mayor al 100% por año. ¿Está bien? Más de un ternero por año. ¿No el ternero? Más de un ternero por año. ¿Está bien? ¿Y dónde está el chiste ahí? ¿O dónde está la trampa? Tiene una trampa que no es una trampa. Y que es vuelva a una servicio muy rápidamente con respecto a la Claro. aparición. Es que vos tenés lo que la tasa de preñez es la cantidad de terneros que te da un rodeo, o la tasa de destete sería lo mismo, pero pongámosle la tasa de preñez, sería la cantidad de preñeces que vos tenés del rodeo en un año. Y si vos tenés la vaca bien nutrida, podés estar trabajando con anestros pospartos cercanos a 40 días o incluso menos. Hay bastantes trabajos que reportan anestros de 30 días, o sea que es cuando la vaca vuelve a entrar en servicio. Claro. Y si se vuelve a preñar ahí, la realidad es que vos tuviste 284 días, más menos 3 de gestación, más 30, 40 días de anestro posparto, vos podés tener una preñez cada 350 días. Claro. Da más de uno por Sí. más de 100%. Claro, pero eso también tiene que ver con nuestras taras, y esto es un ejercicio que usualmente lo hago para romper bloqueos mentales, de esto de que a la vaca tiene que dar un ternero por año. La vaca puede dar más de un ternero por año si lo medimos en tasa. Y si cuando entendemos el tema de la dinámica del sistema, estamos pensando algunos ahora empiezan a hablar de calidad de preñez. No es calidad, es tasa de preñez. Yo les cuento, o sea, cómo lo veo, o sea, por ejemplo, ¿no? Para los que trabajan en el campo con sistemas de cría. A mí me toca muchos casos de campos que estaban con malos ajustes de carga, con deficiencias de forraje, y entonces vas, y la vaca está buena, pero no está espectacular. Entonces vas y decís, ¿cómo anduvo la preñez? Bien, 84%. Ajá, bueno. Sí, ¿cuándo hicieron el tacto? No, el tacto lo hicimos el 15 de junio. ¿Cómo el 15 de junio? Sí, y el año pasado no, el año pasado fue el 15 de mayo. Ah, y entonces te empezás a dar cuenta que el porcentaje de preñez se empieza a mantener, pero la tasa de preñez está cayendo, porque el intervalo entre partos se está alargando. ¿Está bien? Entonces, si vos mirás la planilla de manga del tacto y la cosa no parece que está mal. Ahora, cuando vos ves que te van corriendo la fecha del tacto y que cada vez te dejan los toros 10 días más, porque el recorredor cuando va a sacar los toros dice que hay un montón de celo y vas corriendo, lo que está pasando es que se te va corriendo la cabeza de parición. Entonces, la tasa de preñez, vos podés tener, tenía algunos ejemplos hechos con algunas cuentas, pero por ejemplo, si haces, Martín, que le gustan ese tipo de cosas, me imagino, 84% de preñez con un intervalo entre partos de 450 días,
que es muchos de los casos que vos empezás a ver, la realidad que esa tasa de preñez, el porcentaje de preñez fue 84, pero la tasa de preñez Claro, está alrededor de 60. claro. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, eso es dinámica de sistemas. ¿Está bien? Esto es entender qué es lo que está pasando en el tiempo también. ¿Está? Esto, ¿se acuerdan? Era al revés, qué es lo que hacía el animal en pastoreo sobre el recurso y que hablábamos de que en la gran mayoría de los casos el pastoreo baja la productividad, hablamos de la teoría de optimización, de las curvas de refoliaciones y todo eso. A ver, voy a ver si... Háblenme mientras tanto, para saber que no se fueron. A ver qué están pensando, que tienen alguna pregunta. Yo estoy tomando nota del porcentaje de preñez versus tasa de preñez, que nunca lo había pensado así. Hay que... Obviamente, si vos todos los años preñás en un momento y 10 años después, estás 4 meses después, está claro que hay un problema, digamos. Pero si uno no tiene esas barbaridades y por ahí se te van corriendo de a poquitos días, está bien lo que planteás. Uno se alegra, che, tuve, como decís, 90% de tasa de preñez, y sí, pero flaco, te Está venís bien. corriendo. Perdón, debo ser el único que me sorprendo por esto en este curso, pero me sorprendí por Porque esto. No sos el único. No. Ok. Estoy haciendo una cosita acá y estoy buscándole fotos de ayer y algunos datos de tasas de crecimiento. Así que necesito que me aguanten un segundito. Fotos de campo. Miren esto. ¿Están viendo? Sí. Año húmedo. Sí, Paula, pero no solamente año húmedo. Esto es campo agrícola, suelos clase 1 y 2, al sur entre el Rosario y Pergamino. Esto es primer año de ganadería en suelo agrícola después de 30 años de agricultura continua. Antecesor cebada, pastura de implantación, base alfalfa y festuca. Primer pastoreo. Linda la alfalfa. ¿Qué opinan? Antes ¿La ven la alfalfa ahí? apenas. Ahí toda enlongada, enredada en la festuca. Pero antecesor cebada, ¿y en qué fecha se sembró la pastura? La pastura se sembró en abril, el 15 al 20 de abril. Es lo mismo que vimos el otro día, Paula, el sábado en el campo. Miren la alfalfa ahí. ¿Qué están esperando ahí para entrarle? ¿Quién dijo eso? Emanuel. Manuel. ¿Nos pasó por arriba el pasto? Sí. Yo creo que, o capaz que no tuvieron piso para entrar. No. Es un sistema que se está armando y nada, o sea, la realidad es que tuvimos el doble de producción de pasto en todo el campo de lo que se esperaba. ¿Y qué proporción de alfalfa tiene esa mezcla? Esta mezcla tiene 10, 12 kilos de alfalfa. Bastante. ¿Van a hacer reservas forrajeras para eso o se lo van a comer?
No, estamos haciendo reserva forrajera, pero el problema de esto es que el campo no tiene equipo propio y depende del contratista, y los contratistas en estos momentos están repasados de trabajo, entonces te dan turno para... Es el típico como el carpintero, ¿viste? Que la semana que viene lo termina y falta un año, ¿viste? Bueno, más o menos. Sí, les quiero mostrar a ver si llego... estaba para... otras situaciones. Son problemas Miren lindos. esto. Son problemas lindos. Sí, son problemas lindos. Igual esto es un problema de 8 hectáreas. Tampoco es que... pero para ver la situación y para ver otra cosa que les quiero mostrar ahora. Los novillos están lindos. Los novillos están lindones. Sí, están buenos. Pero lo que les quería mostrar es otra situación. Esta es la situación donde se pastoreó a tiempo. Claro. ¿Está bien? Y ahí fíjense que del otro lado está la situación que estábamos viendo recién, o sea, acá atrás, ¿sí? Festuca recontrapasada, ahogando la alfalfa. Acá se pastoreó, la festuca se quedó, apareció la alfalfa. Espectacular. ¿Está bien? Sí. Bueno, les voy a mostrar otra cosa. Disculpen hasta que cargue, vamos por partes. Esas parcelas que estábamos viendo recién son estas de acá. ¿Sí? Ahí, según índice verde y radiación incidente y el modelo de Monteith, con una eficiencia de uso de la radiación relativamente conservadora, esa pastura, así como la vieron, con la festuca toda semillada y qué sé yo, está creciendo hacia un mes, estaba creciendo a 80 kilos de materia seca por hectárea día. Hace unos días, en septiembre, estuvo tocando los 90 y ahora está alrededor de 60-65. No dejó de crecer. ¿Sí? Esa pastura toda semillada y recontrapasada sigue teniendo hojitas y sigue creciendo. ¿Está? Volviendo, porque hablando de, bueno, ahora justo encima hubo una tormenta de viento, así que la planchó toda, pero de vuelta, volviendo a la situación esta, donde estamos viendo esto de acá. Acá sigue habiendo biomasa verde, hay intercepción de radiación casi full. Lo que pasa es que lo que está creciendo acá a mí no me interesa. ¿Está bien? Pero no es que esto dejó de crecer. ¿Está? Lo que crece no tiene valor forrajero, pero sigue habiendo, si uno lo ve desde el punto de vista del ecosistema y suponiendo que no sea una pastura que nos costó $410 hacerla, sino que sea un pastizal natural y uno quiere recomponer el funcionamiento del sistema y generar biomasa, raíces, mata, eso no está mal, ¿sí? No se está muriendo todo. Pero lo que está creciendo no tiene valor forrajero. A mí no me interesa que pase eso. ¿Está bien? Entonces, esta es una situación en la cual el pastoreo, digamos, va a afectar la tasa de crecimiento, porque evidentemente lo que yo le mostraba recién, ¿saben? ¿Sí? Las parcelas estas que se comieron tienen tasas de crecimiento, bueno, y esta que se cortó, tienen tasas de crecimiento menores a las que no se comieron, claramente. O sea, se bajó la biomasa, se bajó el área foliar, la tasa de crecimiento bajó,
Pero a mí me interesa más esa situación que no que se me esté pasando toda la festuca y que la festuca me esté a su vez ahogando la alfalfa y que en definitiva me va a comprometer la vida útil de esa pastura. ¿Está bien? Ahí estaban haciendo preguntas. Habilítense el micrófono. ¿Sí? José, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Tayel? Dale, Tayel. Pinché la goma en la camioneta, por eso no quedé. No sé si tenía buen internet, por eso escribí. Con respecto a la persistencia de esa pastura, más allá de que se va a nidificar, digamos, o sea, se va a ir un poquito más abajo, ¿cómo quedaría el tema gramínea en cuanto a la persistencia, pensando en un futuro, ¿no? Más que nada, la alfalfa no tanto, pero la gramínea me preocuparía un poco. ¿Por qué te preocuparía, Tayel? Quedaría muy expuesta a altas temperaturas, lo que sería el pseudotallo, etcétera, al no tener esa corona que te da la disponibilidad de nutrientes para un próximo rebrote. Y más teniendo en cuenta esta fecha. A ver, explicarnos un poquito más. Perdón, se me acordó. ¿Qué me dijiste, José? No, que desarrolles un poquito más. Nada, que al no tener corona y al no tener las gramíneas no rebrotar por esa persistencia, digamos, que veo yo en el campo, quizás más que nada en el tema seca me preocupó un poco más. Esas gramíneas se me perdieron mucho por altas temperaturas y por no tener esa capacidad de resiliencia que tiene quizá la alfalfa, tanto por su raíz y por su corona, ¿no? Bien, y acá, o sea, ¿qué es lo que te preocupa? Cortás o comés muy abajo, o cortás, digamos, a 5 centímetros del suelo y queda muy expuesto los pseudotallos y quedaría como si fuera marrón y no veo taza verde como para ver si la alfalfa lo recubre y proteger un poquito más para la entrada del otoño. Capaz que estoy muy equivocado. No, está bueno. Primero está bueno escuchar. No, a mí no me preocupa. En esta situación sí me preocupa es bajar la festuca porque si no se va a morir la alfalfa. Si no le das luz, de hecho lo que pasó al lado, lo que estábamos viendo, ¿no? En este momento lo que tiene que, o sea, la festuca ya cumplió su ciclo. Por eso está semillada, está inducida y ahora la festuca se empieza a frenar hasta un rebrote un poco más interesante de vuelta en el otoño. Pero en el verano la festuca se queda, entonces el verano la pastura está dominada por alfalfa que tiene una curva de crecimiento más estival. Entonces, en el caso de no cortar esa festuca, lo que va a pasar es que esa festuca ya empieza a declinar y además no está produciendo forraje, está produciendo caña y semilla. Y por otro lado se está muriendo la alfalfa. Respecto a la persistencia de la festuca, no. Depende del lugar y cuáles sean las condiciones, pero en esta, digamos, la mayoría de las veces, cuando tenemos que hablar, porque ahí después tenemos que ver en el largo plazo qué termina pasando y tenemos que ver cómo es el manejo de pastoreo. Pero lo que termina siempre desapareciendo primero o empieza a aparecer más huecos no es la festuca, sino la alfalfa. Cuando empezamos a ver pasturas degradadas, que te puedo mostrar la del lote de al lado, lo que empiezas a ver son los huecos que dejó la alfalfa. La festuca sigue estando. La festuca, una vez que hizo una mata más o menos importante, que en este caso con ese nivel de semillazón y con ese tamaño de mata, yo me animaría a decirte que es muy difícil que esas plantas se mueran, tiene que ser una calamidad. Y después, respecto a la intensidad de foliación, sí, claramente hay que tener cuidado, que tenía que ver con esto que les estaba mostrando. Lo voy a poner más grande. Esto que les estaba mostrando.
¿sí? De ver cuáles son los umbrales de salida. Y esto no es lo mismo para festuca que para regras perenne, que para pastobillo o para alfalfa. Claramente cada una de las especies tiene su umbral de salida óptimo. Si me voy, si quiero comer, después tenemos otras cuestiones, ¿no? Que también, por ejemplo, el hecho de que a la alfalfa la podemos comer hasta la corona y no pasa nada. No, sí pasa. Sí, pues. No está bueno. Entonces, si manejamos remanentes medianamente lógicos para la alfalfa, van a ser lógicos también para una festuca que ya hizo mata, ¿no? Porque difícilmente vayamos tan abajo como para afectar esos macotes. ¿Verdad? Respecto a la persistencia, para mí tiene que ver, en este caso, más con la adaptación de la especie o del cultivar, que claramente el manejo te puede complicar, pero para ver cuestiones así tan complicadas tiene que ser un año muy malo. Tiene que haber otro factor que es un incremento de la presión de pastoreo fenomenal, con lo cual la planta está débil, se suma el calor, la seca y es un montón de cosas. Año húmedo, perfiles cargados, buena implantación, buena densidad de plantas. Eso a mí no, digamos, en esa situación no me preocupa. ¿Sí? Una consulta, porque además esa festuca por ahí estaba medio revolcada, pero también a veces se puede elevar un poquito el nivel de corte como para que no vaya tanta luz, o sea, tanta radiación al suelo que eleve la temperatura. En algún caso más extremo, digo. Sí, en casos extremos sí. Hablando de... Ayer hizo 30 grados en el campo, pero la realidad es que el nivel de humedad que tiene... Además lo otro es, si vuelvo a las fotos que les estaba mostrando, aún lo que se cortó, como la biomasa es tan grande, quedó un colchón de brosa que el suelo quedó cubierto. Entonces, ahí, digamos, es peor no hacerlo que hacerlo. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, sí. Bueno. Está bien, no sé si te quedaste muy contento, pero... No, espectacular, espectacular. Es todo esto... Bueno, esto es lo que decía Emanuel del tema de, volviendo al modelo de cosechar la mayor cantidad de pasto a lo largo del año, pero pensando en no afectar, o sea, que el pastoreo no afecte tanto la productividad como para que, de vuelta, pensando en el modelo que es el modelo que se tienen que acordar siempre, todo este modelo se cumple siempre en mayor o menor medida. Pero, de vuelta, estar acá, o sea, si yo lo que quiero en un sistema pastoril y yo estoy comiendo pasto, si yo quiero maximizar la cosecha de pasto, mi intensidad de foliación tiene que ser esta. Si estoy para allá no tiene ningún sentido. Para acá tiene algún sentido si yo quiero recuperar biomasa, pero no voy a estar maximizando la cosecha, voy a estar maximizando la productividad. ¿Está bien? Pero ya pastorear de acá para allá no tiene sentido. ¿Está bien? Y esto eran las curvas que yo le mostraba, decir, bueno, cómo se modeliza esto para entender cuál puede ser el efecto del pastoreo. Y bueno, un modelo pensando en algo parecido a esto, yo esto lo hice para intensidades y frecuencias de defoliación en Gatton Panic en un momento, porque nada, veía que se caía mucho la productividad y los manejos que estábamos haciendo nos estaban penalizando. O sea, de un buen manejo a un mal manejo, la productividad era 6.000 o 7.000 kilos de materia seca versus 3.000, 2.800. ¿Está bien?
impacto de un mal pastoreo por frecuencia e intensidad de defoliación. Entonces, esto es lo otro que hay que entender, o sea, hay especies que son más sensibles que otras, pero siempre que yo me paso de este umbral de sensibilidad de acá, o sea, para acá, en la intensidad de pastoreo, estoy afectando la productividad. Y hay especies que ese umbral está acá, otras acá y otras acá. Y tienen distintas curvas, ¿no? Entonces, distintas curvas y después distintas caídas, ¿no? Claramente. Ahora, este modelo de si yo me como el 100%, no dejé nada. Claramente no tengo productividad. Esto, para que también, y sobre todo este modelo, lo tengan presente, que sí, bueno, tratar de entender cómo es esto. Esto, si lo llevamos a las curvas de recién, por ejemplo, yo puedo tener una curva que sea más así y que el óptimo esté antes, ¿está bien? El óptimo de la maximización de la producción. ¿Ah? Entonces, dependiendo de cómo sea cada especie, hay que encontrar dónde está ese óptimo. Pero, de vuelta, el concepto es que no por pastorear más voy a estar cosechando más, sobre todo si mi productividad está cayendo, ¿está bien? Y eso es bastante frecuente, mucho más de lo que uno cree. Y esto tiene que ver con el paper que, de hecho, es el paper que teníamos para leer para hoy, para discutir, que es el impacto no solamente en la productividad, que esto es funcionamiento, esto es fotosíntesis, y esto es ya estructura del recurso. Acá es lo que dice este trabajo, y según lo que decía Mortimer Kotzmann, que fue la opinión de experto de este trabajo, decía bueno, que según la eficiencia de pastoreo, lo que vamos a ver es un efecto de uso que hasta, por ejemplo, 10%, fíjense que va de 10 a 50, el efecto es negativo y de menos dependiendo acá de vuelta. Acá hay distintos ambientes con distintas lluvias medias, ¿no? Estamos hablando de zonas de 300 a 700 milímetros en el suroeste de Estados Unidos, noreste de México. Y de esta zona, más o menos de acá para acá, lo que vamos a ver para el otro año es una degradación del sistema, que la ve así, como que perdió condiciones, el sistema perdió plantas, perdió tamaño de mata, o sea, estructuralmente lo estropeamos, ¿está bien? En este caso están trabajando con pastizales naturales, pero es otro efecto del pastoreo, ¿bien? Bueno, a modo de repaso de lo que veníamos hablando, la idea es ver otro tipo de ajustes y vamos a hablar, o sea, hasta ahora veníamos trabajando con presupuestos forrajeros o modelizaciones, que ya vamos a ir después un ratito al Excel y ver todas estas cuentas de vuelta y entender de vuelta para tratar de entender estos conceptos. Hablando de cosas que eran a escala de sistema y a escala en el modelo temporal de un año y en el mejorcísimo de los casos haciendo análisis de series temporales de 10, 15 o 20 años para ver variabilidad. Pero estamos hablando de un año para el largo plazo de todo el sistema. Ahora, el tema es que dentro del año pasan cosas, ¿no? O sea, la productividad de pasto no es igual todo el año, hay su curva de todos los recursos, y además todo esto tiene distintas variabilidades en distintos momentos del año. Entonces, y después de esto, yo tengo una curva, en teoría, de demanda X, que hay que ver cómo se genera esta interacción con el recurso, o sea, cómo se van a equilibrar estos sistemas dentro del año. Entonces, ¿para qué sirven estos modelos? Básicamente para mí, definir la estrategia del negocio es una, pensando en los ajustes de carga anuales. Ejemplo, después del tacto,
cuántas vacas me quedan, cuántos son los terneros, decidir cómo estoy entrando al invierno o cuántos novillos compro para la invernada de este año, o cuántos rollos voy a tener que hacer, o cuántos verdeo de invierno, o si el año viene complicado o viene con exceso de pasto y voy a tener que subir o bajar la carga. Pero después lo otro también es entender esto, que es la dinámica intraanual, ¿no? Lo que cierra como presupuesto forrajero, yo hice, no sé, tengo la cuentita de los 4.500 kilos de materia seca por 0,5 de índice de cosecha, que ya sabíamos lo que es, dividido 3.650, y esto no sé cuánto me daba, pongámosle 0,6 y algo, fenómeno. Ahora, que esto me dé 0,6, no quiere decir que después cuando yo baje a una escala anual, eso se va a cumplir. Puede ser más, puede ser menos, normalmente es menos. Y lo otro que pasa es que yo después, en la realidad, voy a tener lotes y voy a tener rodeos, ¿está bien? Y tengo que armar circuito de pastoreo. Y entonces, en función de eso, estos 0,6 normalmente tiende a ir para abajo, porque lo que me da perfecto en un balance de todo el sistema en el año, cuando yo tengo que asignar un rodeo a cada lote, empiezo a tener ineficiencia, porque el rodeo no está completamente armonizado al tamaño de los lotes, porque el lote tiene un momento del año que no lo puedo usar, porque no puedo hacer parir las vacas del otro lado del arroyo o del otro lado de la sierra, o no puedo tener, qué sé yo, los terneros destetados en el lote que va contra el pueblo o contra la ruta, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando empiezo a tener en cuenta todas estas cosas y trato de armarlo en el fixture del año, lo que me daba bastante bien en el año, ahora me empieza a no dar tan bien, ¿vale? Entonces, este es el sentido de hacer esto en otra escala temporal. ¿Leyeron el paper? Bien. Catalina dice que sí. Qué grande Catalina. Sí. ¿El resto? El resto no. ¿Quién más leyó? Paula, bien. No importa. Por lo menos lo cruzaste. El resto no lo leyó nadie. El abstract, como sugeriste. Emanuel lo leyó. El abstract, como sugeriste. En el peor de los casos, leer el abstract. Ahí estamos. Bueno, pero no te va a servir, Martín, el abstract. Había que leer un poco más para esta discusión. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿de qué trata esto? ¿Quieren que hable un poco y me van ayudando si quieren? ¿Vos Dale, te vamos acompañando. No me dejen sola. Bueno, es un modelo para la región más que nada semiárida planteada, por esto mismo de ir buscando diferentes cargas para que no se deteriore el sistema. Después también lo comprobaron, ¿cómo es que se llama? Porque había ya estudios no me acuerdo bien, creo que era bueno, no me acuerdo la palabra, que era como que decía que había que comer un cuarto de la vegetación, y bueno, con este modelo ellos simularon, o sea, para diferentes regímenes de precipitación, que había que la carga sea menor. Bueno, por ejemplo, si era un régimen de 300 milímetros, que tenían que pastorear un 10% de ese recurso para que no se vea perjudicado en el tiempo, hasta 700 milímetros, que era más o menos un 18%. Bueno, este modelo, más que nada, que como es una zona de una región semiárida, está muy ligada a la producción de biomasa con la precipitación. Bueno, para sacar esa producción, bueno, es por la precipitación, por la eficiencia en el uso de esa precipitación, que dicen que es
cuánto produce por kilo de... los kilos de biomasa producido por milímetro, creo que es algo así, la eficiencia de utilización, por la condición del recurso. O sea, si está, lo saludable del recurso. Bueno, con eso sacan la producción. Que este modelo es como que, abarca no solamente la producción, sino también la parte ganadera, que ahí empieza, con la producción sacan la biomasa disponible, con la tasa de crecimiento y también el forraje, lo que queda verde de lo que queda senescente, digamos, el material seco. Entonces de ahí estiman también un consumo animal que lo reflejan con ese consumo animal, reflejan la condición corporal del estado, del animal y la tasa de preñez. No sé, algo más o menos así. Ahí permitime agregar... Pero bueno, me pongo nerviosa al hablar, pero... ¿Por qué, Catalina? Si te salió fenómeno. Ahí quería agregar comentario y pregunta. Si no entendí mal, lo que planteaba este modelo medio como conclusión es que para los distintos niveles de precipitación que mencionaba Catalina, eran todos bajitos, digamos, no recuerdo exactamente, pero creo que el máximo era de 700. Me llamó la atención que decía que el modelo determinaba que los niveles de carga para poder mantener digamos, la calidad del forraje, o mejor dicho, no degradar la tierra en estudio, los niveles de carga eran algunos medios como que tenía que tener 60 vacas por hectárea. Ahora, en el régimen máximo de lluvia, bajabas a una carga que era parecido a lo que vos mencionaste, José, que dijiste que 7 es medio que es lo máximo, a partir de ahí da exactamente lo mismo. Entonces, como que decía, para los niveles 700 milímetros tenés que tener eso, 6-7 animales por hectárea, pero con menor lluvia los niveles de carga para este modelo eran muchísimo más altos. Esto es lo que decía, mi consulta es si tiene sentido, dado lo que vos mencionabas, a partir de 7 da lo mismo, si tiene lógica decir tenés que tener una carga de, no sé, 50 animales, eso es lo que me da el modelo. Pero bueno, eso es lo que decía, creo, la conclusión. ¿50 animales o 50 hectáreas por 50 hectáreas por animal, ¿o no? Se invertía las Lo leí. Yo creo, Bien. claro, eran las hectáreas, tenés razón. Hectáreas por animal, sí. Claro, eran las 6 hectáreas, sí. Más de 50, un número intermedio y 6 hectáreas por animal. Bien. Según los niveles de nuevo de precipitación que planteaba el modelo. ¿Qué es lo que hace? El modelo tiene alguna complejidad programática, digamos, de armarlo. Corre en Stella, que es un sistema, no lo tengo instalado en esta compu, no me di cuenta, para mostrárselos cómo corre y cómo funciona. Pero bueno, lo pueden buscar y pueden jugar si tienen ganas. Pero, ¿qué es lo que hace? El modelo es un modelo de simulación. ¿Qué dato simula? El dato de entrada. A ver si tengo... La precipitación. La producción primaria neta Bien. en un marco de precipitaciones y de suelos. Bien, es un modelo dinámico. O sea que en el eje de abajo hay tiempo. Y esa unidad de tiempo, el diferencial de tiempo... ¿Cuánto es la escala mínima, o sea, en el tiempo, lo que está contando ahí abajo? Cada un mes, creo que decía. Un mes, perfecto. Un mes. ¿Y qué es lo que está haciendo, básicamente? Va viendo la producción y a su vez Es un lo modelo que se va de perdiendo, pues era algo así, ¿entendí? Claro, pero... ¿qué es lo que tiene esto? Lo que tiene esto es un balance forrajero mensual. Claro. Es eso.
Lo que pasa que acá esto tiene la complejidad de entender esto como un sistema dinámico, como decir, bueno, acá yo tengo cajas donde las cosas van entrando, ¿no? O sea, acá primero, dinámico, o sea que decíamos que el diferencial de tiempo es un mes. Tenemos tasa de crecimiento, que es una tasa, tenemos stocks, tenemos tasas de consumo y tenemos pérdidas varias. Acá, esto está simplificado y este diagrama no es el mejor. A ver si me dan 2 segundos, trato de mostrarles otro. ¿Están viendo esto? Sí. Entonces tenemos productividad que entra a la caja de forraje verde. De la caja de forraje verde, ¿qué puede pasar? Que se lo coma la hacienda o que haya senescencia. ¿Está bien? Lo que no se come la hacienda, en algún momento senece y va a la caja de pie o seco. De acá hay pérdidas a su vez por pisoteo. Todo esto va a la caja de brosa. Esto es lo que pasa en el sistema, en el campo, en realidad. Y esto, decís, pregunta acá, ¿cuál es el índice de cosecha que usa en el modelo para calcular la oferta? Ay. Es una pregunta con trampa. Debe ser bajísimo. Es re bajo. No era ese 10, por ejemplo, si eran 300 milímetros, era el 10%, no. Para que me esté ¿Pero qué es confundiendo. eso? ¿Eso es el índice de cosecha? No, la eficiencia de cosecha, ¿no? Bien. No hay índice de cosecha. Lo que está haciendo es simular, acá, si me voy a salir de acá, y me voy a ir muy para atrás. Lo que está haciendo, lo que hizo este señor, voy a sacar esto para ir más rápido, me voy a volver acá. ¿Sí? Lo que está haciendo es simular la dinámica de la vegetación y las interacciones entre el ganado y la vegetación. En función de cuánto es la oferta de pasto, es lo que va a poder consumir, y en función de lo que puede consumir la hacienda y de la calidad de lo que está consumiendo, es lo que va a producir la hacienda y cómo se va a preñar y cuánto va a destetar y cuánto va a producir. Pero a su vez, por la presión de pastoreo y lo que hace la hacienda sobre el recurso, estima esto que estuvimos viendo recién, que es un efecto de uso o un impacto de ese pastoreo sobre el recurso, sobre el suelo, que va a condicionar la productividad del tiempo siguiente. En este caso, el mes siguiente. Entonces, lo que se ve ahí son las interacciones entre entidades, que es lo que termina pasando en el campo. De vuelta, la vaca no leyó la tabla, no sabe que el índice de cosecha tiene que ser 0,5. La vaca sale, va y come. ¿Y cuánto va a comer? Y va a comer en función de la oferta. ¿Y cómo va a comer en función de la oferta? Con la curva esa que vimos recién, con el modelo de consumo en función de la disponibilidad, con el modelo de consumo en función de la asignación y con el modelo de consumo en función de la selección de dieta, con el paper de Kaufman que está ahí, porque tiene un modelo que lo ponen y dice cuánto pasto verde hay, cuánta hoja, cuánto pasto seco hay, y en función de eso hay un modelo de selectividad que dice cómo va a ser la dieta de la vaca.
y en función de cómo es la dieta de la vaca va a ser la calidad nutricional y va a ser de qué caja va a estar comiendo, si va a estar comiendo hojas, si va a estar comiendo seco, si va a estar comiendo verde y cuál de las cajas va a estar bajando. ¿Está bien? Y lo que termina saliendo de ahí, y en función también de la carga animal, simula cuánto se va a perder por pisoteo, cuánto de eso va a ir a brosa, cuánto de eso se va a descomponer y va a ir al suelo. ¿Está bien? Entonces se ve la interacción entre los dos sistemas y al final de todo calcula cuál fue el uso. O sea, no es un parámetro del sistema. Es decir, bueno, si yo puse una vaca o tanta cantidad de vacas en este recurso con esta tasa de crecimiento a lo largo del año, en este momento va a comer esto, en este momento va a comer otro, en este momento sobra, en este momento me falta, en este momento la vaca pierde condición, se me adelgaza, no se me preña, y lo que está simulando es eso, que es lo más parecido a lo que pasa en la vida real. De vuelta, acá, ustedes tienen que hacer esto siempre para cada uno de sus campos y para cada uno de los sistemas. Lo pueden hacer, pero lo que estaría bueno, por lo menos, es que entiendan que hay cosas como que la vaca no leyó la tabla, el índice de cosecha como tal no existe, no es un parámetro del sistema, sino es una variable de resultado, y que hay dinámicas en estas cajas de lo que está pasando en el sistema, que hay cosas hay flujos que yo los quiero maximizar, ¿no? Entonces, si yo me vuelvo, voy a salir de acá otra vez, y me voy a ir a lo de Díaz Solís. ¿Está bien? A lo de Díaz Solís. Y acá, acá no sé dónde está, porque esto es un modelo, de hecho, esto ya hoy no te lo aceptarían en esta revista, este gráfico, pero bueno. ¿Sí? Lo que yo quiero maximizar, de alguna manera, es esto, que es el consumo de materia seca. Y acá está, en relación a eso, está la condición corporal. Y en relación a la condición corporal está el resultado de preñez del rodeo. ¿Está bien? Y acá tiene un modelo de selectividad, pero en función del consumo, o sea, lo que me dice es, en función de lo que yo me llevé de acá, esto está afectando la condición del recurso forrajero, que va a terminar afectando la productividad. O sea, no es que, de vuelta, o sea, si yo tengo menos pasto, la vaca va a comer menos, pero si yo tengo más presión de pastoreo, el recurso también se va a deteriorar y va a producir menos. Entonces, estos sistemas son sensibles a ese manejo. Si yo la vaca le pongo siempre el mismo índice de equivalente vaca de tabla, siempre se preña el 92%, siempre va a pesar lo mismo, siempre va a destetar lo mismo. Pongo un índice de cosecha que lo saqué de la galera y la productividad del forraje va a ser siempre igual, estoy al horno, porque en realidad no tengo sensibilidad entre la oferta, o sea, cómo el pasto afecta al ganado y cómo el ganado afecta al pasto. Entonces, ese modelo resiste lo que sea. Ese modelo me induce a pensar que si yo cosecho más cantidad de pasto, mi sistema va a ser más productivo. Y si yo cosecho más cantidad de pasto de determinado, o sea, a partir de un umbral, mi sistema se cae. ¿Está bien? Se cae la producción y se cae la productividad animal. Y eso es lo que pasa en el campo, no estoy inventando nada. Esto es como alguien estuvo un rato largo pensando para tratar de ponerle ecuaciones y simular lo que ve en el campo. Es decir, ¿cómo lo explico esto? ¿Cómo lo replico? Bueno, este señor encontró esta forma. ¿Está bien? Y esto es una invitación a repensar cómo nosotros armamos los presupuestos forrajeros y cómo entendemos este tipo de sistemas. ¿Está bien? Bueno, les cuento algo de selección en pastoreo. Por lo menos algo habíamos hablado del paper de Bailey y de Holchek y de otros más. Este es otro trabajo interesante, bueno, de Luciano González en Australia. Pero bueno, esto básicamente lo que dice este paper y este trabajo, que no es el primero que describió esto, pero es uno de los que mejor lo hizo, cómo son las escalas de selección, digamos, desde bocado hasta
zona o área de pastoreo dentro de una región o de un lote y la frecuencia de toma de decisión para elegir. O sea, el bocado es, el animal está eligiendo el bocado 1 por segundo o 1 cada 2 segundos. ¿Está bien? La estación de pastoreo, que es el lugar, o sea, entre caminatas el animal va caminando, se frena, dice, acá me quedo y me quedo a pastorear un rato. Esto es entre 5 y 100 segundos, o sea, cada 1 minuto. ¿Está bien? El parche, el lugar de donde dice, bueno, este es mi lugar, no me molesten, esto ya tiene que ver en una escala de 1 a 30 minutos. ¿Está bien? Y ya en esta escala para acá ya se empieza a complicar porque acá empiezan a pesar mucho más interacciones sociales, la distancia al agua y todo lo demás. Pero hasta acá lo más importante es la competencia con el vecino y la disponibilidad de pasto. Y esto es lo que hablábamos hoy. Si hay más asignación de pasto, esto en realidad lo hacemos más efectivo. El tiempo entre la selección de estaciones de pastoreo o de parches de pastoreo se acorta, porque el animal camina medio paso y sigue comiendo. ¿Está bien? Eso es lo que veíamos hoy. Entonces, este es un modelo, que es un modelo conceptual, es bastante más profundo que esto, pero para entender por lo menos qué es lo que está pasando. Y después, lo que son los eventos de pastoreo, que los eventos de pastoreo estamos hablando... en general estamos hablando de que los animales tienen 2 grandes eventos de pastoreo, uno a la mañana, ni bien sale el sol, después se van a tomar agua, en el medio toman agua y están rumeando, y después tienen otro evento de pastoreo a la tarde hasta de vuelta el otro crepúsculo. Dependiendo de las situaciones, climas y tipo de ganado, hay pastoreo nocturno, pero normalmente esto se cumple bastante bien en animales en pastoreo libre, con lo cual esta otra parte de acá, que es la parte del medio, tiene que ver justamente con topografía, distancia al agua y todo eso que vimos antes cuando calculamos el IVP. ¿Está bien? De acá para allá, estamos en escala de empezar a contar el índice de valor pastoral en función de la cantidad o sea, la abundancia relativa de comunidades o de forraje, la disponibilidad de agua, la topografía y todo eso. De acá para acá, la cosa tiene que ver mucho más con cuestiones más de manejo diario de pastoreo, ¿no? De asignación, de disponibilidad, de las cosas que veíamos recién. José, Sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, más vale.